Bueno, chicos, muy buenas noches nuevamente. Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día. Les informo que ya inicié la grabación de nuestra sesión. Bueno, en esta noche, en este día, pues vamos a continuar con toda la parte del modelo relacional de la base de datos. Tatiana, muy buenas noches. Espero que haya tenido un excelente día. Bueno, entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Bueno, en la sesión anterior, pues tratamos todo, digamos, como el inicio de nuestro proyecto de aprendizaje 4, ¿sí? Donde pues dábamos a conocer pues todas las, digamos, las evidencias técnicas que se deben de presentar pues en esta fase de planeación, ¿sí? Recordemos que este proyecto, que estas evidencias tienen un plazo hasta el 8 de septiembre. ¿Listo? Siempre tenemos tiempo para desarrollarlas. Eh, Habíamos visto en la primera, digamos, en la primera evidencia, que es modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software, sí, que es nuestra primera evidencia. eh, Decíamos que habían 4 puntos que son los que tenemos que tener en cuenta para la entrega, pues y aparte también pues digamos, como toda la parte de entrega, como la introducción, conclusiones y eso es aparte. Decíamos que tenemos digamos, como un primer punto que es el modelo entidad-relación, que es el modelo lógico. Como segundo punto decíamos que teníamos el modelo relacional, que ya es el modelo conceptual, el diccionario de base de datos y las políticas. ¿Listo? En la introducción, yo si no les recalqué que en la introducción, pues lo que vamos a hacer en la introducción, aquí les coloco, ¿qué vamos a hacer en la introducción? Pues vamos a, digamos, a contar brevemente de qué se trata nuestro proyecto. Eso ustedes ya lo tienen en las anteriores evidencias, en la fase de análisis. Simplemente lo traemos nuevamente a colación y damos como un breve, como una breve reseña, digámoslo así, o de qué es lo de qué es lo que trata mi proyecto, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar una breve reseña de mi proyecto. ¿De qué se trata? ¿Listo? Entonces, mi proyecto trata de, bueno, de venta de productos en línea de tal, bueno, ustedes ya saben de qué se trata su proyecto, entonces hacen como una breve explicación en la parte de la introducción. ¿Listo? Pues para saber de qué se trata el proyecto. Y como bueno, primer punto, pues ya les decía que tenemos el modelo entidad-relación, que es lo que vamos a ver ahora, el modelo relacional, el diccionario de bases de datos, que lo miramos en la sesión pasada. No sé si ustedes miraron pues la grabación, y si no lo han hecho, pues yo los invito para que por favor lo revisemos, ¿sí? Yo los invito para que cada semana, si no nos podemos conectar, por favor revisemos las sesiones, porque pues allí uno explica o da como el direccionamiento de cómo se realizan las actividades. Entonces, lo que es el diccionario de base de datos, pues lo habíamos hablado en la semana pasada. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de lo que son las bases de datos, modelo entidad-relación. Modelo entidad-relación. La sesión pasada hablamos de lo que son conceptos generales, de lo que son las bases de datos, los tipos de bases de datos que existen, ¿verdad?
la clasificación de las bases de datos, los tipos de datos. Si toda esa parte, pues nosotros abarcamos la clase pasada o la sesión pasada, ¿sí? Toda la clase de base de datos, cuando es varchar, time, ¿sí? Y aquí está lo que es el diccionario de datos, ¿sí? Para que por favor recordemos que este punto, digamos, de esta evidencia, pues lo podemos encontrar en pues, en este material de formación donde dice conceptos generales de bases de datos, ¿sí? Ahí podemos encontrar cómo se debe realizar el diccionario de bases de datos. Esto obviamente lo vamos a hacer pues cuando tengamos claro que es un modelo entidad-relación, el modelo relacional, ¿verdad? Para que podamos hacer nuestro diccionario de bases de datos. Bueno, hoy vamos a mirar el modelo entidad-relación, ¿verdad? Espero pues que ustedes pues lo hayan leído, sí, al menos pues para que se familiaricen con estos conceptos, para que puedan entender muchísimo mejor. Bueno, un modelo que es un modelo entidad-relación. Entonces vamos a mirar que el modelo entidad-relación maneja, digamos, como tres partes fundamentales o tres conceptos fundamentales, que son las entidades, los atributos y las relaciones, ¿verdad? Entonces dice, las bases de datos relaciones inicialmente no son fáciles de modelar, por lo que se requiere de cierto nivel de abstracción. Es decir, se va ocultando la complejidad del diseño de las bases de datos. Primero, analizando el requerimiento desde un punto de vista conceptual, entendiendo como las necesidades de la empresa o del sistema de información. Para nosotros entrar a modelar o hacer el modelo entidad-relación, ¿verdad? Ya tenemos que tener muy claro qué es lo que yo voy a hacer con mi proyecto de software, ¿sí? Por eso yo les pido que en la introducción me hagan una breve, pues, reseña o de qué es lo que se va a tratar el proyecto de software de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque necesito primero saber qué es lo que yo voy a hacer con el software, ¿sí? ¿Cuáles son mis necesidades del proyecto? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Eso lo hicimos en la primera fase. Entonces, eso lo vamos a traer nuevamente a este trabajo, a esta evidencia. Dice, después de tener claras cuáles son las necesidades de la empresa, cuál es el análisis que yo le hice, dice, se va analizando desde el punto de vista de la lógica de los datos y finalmente se analiza físicamente cómo se almacenan los datos. Para lo anterior, aquí se presentan algunos conceptos. Como les decía, hay tres conceptos importantes, que es las entidades, los atributos y las relaciones, ¿verdad? Las entidades me dice que es el modelo de datos entidad-relación, que está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades. ¿Sí? Es el objeto de la información de la base de datos. Es prácticamente eso. Es el objeto de la relación de la base de datos. Por ejemplo, cada persona es una entidad y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades y se representa como un rectángulo. Aquí nos hacen un ejemplo muy sencillo entre lo que son personas y cuentas bancarias. ¿Listo? Entonces, me dice que la entidad son las personas y también las cuentas, ¿verdad? Es como el objeto principal. Digamos que en una entidad nosotros la representamos como sustantivos, ¿sí? Son como los sustantivos en esa entidad, ¿sí? O sea, personas, cuentas, digamos algo muy global, ¿sí? No específico, sino global. Y las entidades las representamos nosotros como un rectángulo. ¿Cuáles son los atributos? Dice, las entidades
están descritas por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una persona puede tener esos atributos, lo que son nombres, apellidos, edad, documento de identidad, ¿verdad? Y la cuenta bancaria, lo que es número de cuenta, saldo, fecha de creación. Entonces, el atributo prácticamente son las características que puede tener la entidad, o sea, las propiedades en sí de cada uno de ellas. Y eso se representa con una elipse. Y las relaciones, pues son prácticamente las asociaciones entre las entidades, ¿verdad? Por ejemplo, una relación titular asocia un cliente con cada cuenta que tiene, de la que es titular. Y las relaciones, por lo general, las representamos con verbos. Eso ya lo vamos a mirar más adelante. Y lo representamos con un rombo. Entonces, los rectángulos, recordemos que los vamos a representar con entidades, las elipses nos van a representar atributos, los rombos nos van a representar lo que son las relaciones. Y las líneas, pues ya como yo voy a unir pues los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. En eso ya lo vamos a mirar más adelante. Este es un ejemplo muy básico, muy sencillo, ¿sí? Donde tenemos dos entidades que es la entidad persona y la entidad cuenta, ¿sí? Es de un sistema bancario, ¿sí? Eso obviamente es muy sencillo. Ustedes cuando ya pues se sientan digamos, a realizar el diagrama entidad-relación de sus proyectos, pues ya se van a dar cuenta que va a ser mucho más amplio, mucho más grande, ¿sí? Pero aquí nos presentan, pues, bueno, una relación con dos entidades, que es la entidad persona y la entidad cuenta. Y está relacionada, ¿verdad? Y está relacionada, pues, digamos, digamos, con un verbo, digámoslo así, o pues con una relación que se llama titular. Una persona es titular de una cuenta, ¿sí? Así nosotros lo podemos, digamos, lo podemos leer. Si nos damos cuenta, la entidad persona tiene varios atributos, ¿sí? Y los atributos los representamos en elipses. Mire que la persona está representada en rectángulos y el titular, que es la relación entre persona y cuenta, está representado con un rombo. Entonces, cada uno de ellos, mire que tiene sus atributos y lo mismo cuenta. Tiene su número de cuenta, tiene su saldo y la fecha de creación. ¿Sí? Cada uno tiene sus atributos. Esta más adelante, o sea, este diagrama se llama diagrama entidad-relación. Ese más adelante, pues lo vamos a convertir lo que se llama en un diagrama relacional y después lo vamos a llevar a una base de datos. Pues esa es, digamos, como la secuencia y como la lógica de lo que nosotros vamos, vamos a realizar, ¿verdad? En las bases de datos, pues lo que es persona cuenta, que son las entidades, pues ya no las llamaríamos entidades, ¿verdad? Ya pasarían a llamarse tablas, pero eso ya es en una base de datos, que más adelante lo vamos a mirar. En las relaciones que podemos tener entre personas y cuentas o entre entidades, vamos a mirar también más adelante que depende de la relación que tengan las entidades, nos pueden generar más tablas. Dice, para una base de datos de un sistema bancario consistente en clientes, es decir, personas y sus cuentas bancarias, en la figura anterior se muestra el diagrama entidad-relación correspondiente. En él se indica que hay dos entidades, que es persona y cuenta con sus respectivos atributos. ¿Listo? Aquí miramos cómo están representadas
esas entidades, pero ya están representadas, digamos, como en una tabla, digamos, una tabla entidad-relación, y nos damos cuenta, pues, que los atributos que tiene cada entidad, pues, los vemos representados ya como tal en columnas, ¿verdad? Lo que es persona, pues, tienes las columnas, país, identificación, correo, nombres, apellidos, edad. Y la entidad cuenta, pues tiene su número de cuenta, tiene su saldo y tiene su fecha de creación. Entonces, esos atributos nosotros los vemos representados en columnas. Y lo que nosotros miramos, digamos, en este caso que tenemos siete filas, digámoslo así, o registros, y que el número de cuenta tenemos 2, 4, 6, tenemos 9 filas. A esas filas nosotros les vamos a llamar tuplas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a filas, pues estamos hablando, son de tuplas. Entonces, es un concepto, pues, para que ustedes lo tengan en cuenta. Cada entidad, las entidades, pues, tienen sus relaciones entre ellas, ¿verdad? Y, pues, un concepto muy importante a tener en cuenta es el principio de unicidad. Es muy importante dentro de la base de datos relacional. ¿Qué me dice que es el principio de unicidad? Dice, en una tabla nunca deben existir tuplas repetidas. Es decir, no debe haber más de una fila con exactamente los mismos valores en cada columna que otra fila de la misma tabla. Entonces, a qué me hace referencia este término? A que el objetivo de la base de datos es que no tengan tuplas duplicadas. Si eso llega a suceder, si mi base de datos tiene tuplas duplicadas, entonces quiere decir que quedó mal construida. Entonces, eso tenemos que nosotros, cuando estemos diseñando pues, nuestro modelo de entidad-relación y bueno, y todo eso, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dentro de pues de nuestro diagrama, pues manejamos lo que son las claves. Dice, en una base de datos relacional, las relaciones permiten evitar datos redundantes. En el ejemplo anterior, una persona pudiera tener varias cuentas bancarias, pero no es deseable que por cada una de las cuentas bancarias asociadas a la misma persona se deban repetir los datos de la misma persona, sino más bien que se debe encontrar un mecanismo para relacionar la información de las dos tablas. Y para ello se introducen algunos conceptos útiles. Para solucionar, digamos, como este tipo de inconvenientes, pues tenemos algo que se llaman las claves. Dice, dado que en una tabla no hay filas repetidas, se pueden distinguir unas de otras. Es decir, se pueden identificar de manera única por el principio de unicidad. O sea, en las claves lo que vamos a hacer es a garantizar que las tuplas no se repitan, ¿verdad? Para ello nosotros debemos de identificar cuáles son las claves que va a tener nuestro proyecto. Dice, ejemplo, dice, en la tabla persona de la figura tablas de una entidad relación, es sabido por todos que no existen dos personas con el mismo número de documento de identidad. Por tanto, se puede emplear el atributo identificación. Por ejemplo, si nosotros miramos, volvámonos acá, lo que nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? Cuando tenemos una entidad, es saber cuál de los atributos que yo tengo aquí puede ser mi clave. ¿Cuál? Si es nombre, apellido de identificación. Eso es lo que yo tengo que identificar. ¿Cuál sería, cuál sería mi clave? Y para ello, pues vamos a contar con lo que son claves candidatas, superclave y clave primaria. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos, cuando empecemos a crear, si lo que es nuestro modelo entidad-relación, pues nosotros vamos a tener que
identificar cuáles serían nuestras claves candidatas, sí que deben de ser únicas, que no se deben de repetir, ¿sí? Entonces ustedes comienzan a mirar nombres. Pues nombres, hay muchos Jorges, hay muchos Felipes, hay muchas Marías, entonces, pues lo que es nombres no podría ser digamos, una clave principal para mi tabla. Apellidos tampoco, porque muchos apellidos hay. Edad, menos, porque hay muchas personas que tienen 20, 30, entonces tampoco sería, ¿verdad? Identificación. Yo digo identificación. Bueno, aquí en Colombia, pues la identificación es única, ¿verdad? O sea, supuestamente es única, no se puede repetir. Eh, a excepto de que muchas veces, no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado que duplican lo que es el número de cédula. Eso suele pasar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entrar a identificar. Por ejemplo, en este caso, pues tomaron lo que es identificación, pero para nuestro proyecto tenemos que saber el contexto del proyecto y su expansión, ¿sí? Digamos que si es solamente se va a manejar nuestro proyecto a nivel nacional, ¿sí? Entonces nosotros miramos si identificación podemos nosotros dejarlo como esa llave primaria o como esa llave principal, o simplemente buscamos, digamos, otro componente que nosotros podamos garantizar que sea único para esta tabla y que no se vaya a repetir. Porque como les digo, hay muchos casos que hay duplicidad de identificación, ¿sí? Y eso lo hacen. Es como, por ejemplo, los carros, que no sé si ustedes han escuchado que gemerían los carros, que a veces hay una placa por allá en Barranquilla, por allá lejos, y digamos por acá, por el valle, también hay una placa con la misma, letras y números, entonces lo que se llaman gemeliar placas, algo así. Eso mismo ocurre con la identificación. Entonces, esto te lo tenemos que nosotros tener pues muy presente, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a mirar dentro de los atributos que tenemos en nuestra tabla, cuál puede ser, digamos, esa clave primaria que garantice la unicidad, que no se vaya a, a duplicar, sí, que no vaya a tener ese problema, pues, como de identificación. Entonces, ahí donde entramos nosotros a mirar lo que son eh, las claves candidatas, superclave y clave primaria. ¿Qué significa? Que nosotros vamos digamos, a saber dentro de mi tabla cuál es ese atributo que va a ser mi clave, digamos, mi clave primaria. ¿Qué es una clave compuesta? Por ejemplo, identificación, yo puedo decir que puede ser mi clave primaria, pero también puedo decir que el tipo de identificación también, porque no puede haber el mismo tipo de identificación y el mismo número de identificación asignado a otra persona. Eso no lo va, o sea, eso no va a existir. Sí, si yo le agrego, si yo digo que la identificación de pronto la pueden duplicar, o sea, la pueden, digamos, gemeliar, digámoslo así, el tipo de identificación no. Sí, el tipo de identificación con el número de identificación siempre va a ser único, ¿sí? Si hablamos, digamos, a nivel nacional. Pero si nosotros decimos, no, es que mi proyecto pues se va a expandir a nivel internacional, se van a ver personas de otros países, entonces pienso que la identificación no va a servir. Porque aquí la persona que tenga, digamos, un número de identificación 1, 2, 3, 4, 5 puede también tenerlo en otro país. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende que yo identifique cuál sea mi clave primaria? Es del proyecto de cada uno de ustedes. ¿Cómo ustedes lo van a manejar? ¿Hacia dónde lo van a extender? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Eso ya lo definimos nosotros cuando nos sentemos a realizar nuestro diagrama en cada uno de los proyectos. Las claves, otra clave candidata, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un correo. Un correo electrónico no puede ser, no se puede repetir.
un correo electrónico es único, aquí y en cualquier parte. Ese, digamos, para nosotros puede ser una opción. Digamos, son claves, digamos, candidatas que yo voy identificando dentro de mi entidad, dentro de mi tabla, que pueden ser claves primarias. Esa es una clave candidata. Entonces, dice, los dos caminos propuestos en la figura anterior son válidos y se denominan claves candidatas porque ambas se pueden lograr el principio inicial y es potestad de cada diseñador o analista de sistemas determinar cuál de las dos emplear. Ya es, digamos, yo tengo en mi proyecto, identifiqué dos claves que son primarias y que yo sé que no se van a repetir, que no va a haber, digamos, problemas en la unicidad. Entonces, para mí es identificación y es el correo, un ejemplo. Entonces ya uno decide, ustedes deciden cuál van a dejar. Ustedes dicen, no, yo voy a dejar, pues para este caso, dejaron lo que es identificación. Para el caso de persona, ¿verdad? Y para el caso de cuenta, dejaron lo que es el número de cuenta, porque el número de cuenta realmente sí es único, ese sí no se va a repetir para ninguna persona. A mí me asignan un número de cuenta en un banco y es único. No se va a repetir con absolutamente nadie. Entonces, digamos, ese atributo sí se puede convertir en mi clave primaria que me va a garantizar la unicidad en las tuplas que no se van a repetir. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta cuando se vayan a sentar a desarrollar el proyecto. Hay un estándar para evitar este tipo pues, de problemas, digamos, ese tipo de inconvenientes en lo que es la identificación de las claves primarias. Y hay uno que se llama ID. Con el ID, pues simplemente, digamos, como que solucionamos ese inconveniente de las claves, digamos, como que escoger cuál atributo, si este, no, sino que simplemente hay un estándar que se llama ID personas, que ya no será ni la identificación, no es ni el correo, simplemente es digamos, un número consecutivo que se le va a asignar a cada tupla, ¿sí? Que no se va a repetir. Me va a garantizar que, que esa tupla pues no va a tener ese problema de duplicidad, ¿sí? Y lo que es el ID personas y lo podemos mirar aquí. Es entidad persona, que es nuestra tabla. Entonces aquí nos damos cuenta que tiene ID personas, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se dan cuenta que si él sigue agregando hacia abajo, digamos como cada registro, pues me va a asignar un número siempre diferente, no me va a asignar igual. Entonces tiene el país, identificación, pero ya sabemos que en persona mi clave primaria, que se llama primary key, pues es ID persona. Esa sería, pues, digámoslo así, como mi super clave. ¿Listo? Dentro dentro de estas relaciones que les hablaba que pues que tenía entidades, atributos que ya lo miramos, pues también están lo que son las relaciones que existen entre cada entidades. ¿Listo? Entonces tenemos lo que son las relaciones de uno a muchos. Entonces, ¿qué dice relaciones de unos a muchos? Dice, una relación de uno o varios o de uno a muchos es el tipo de relación más empleada. En este tipo de relación, una fila de la tabla A puede tener muchas filas coincidentes en la tabla B, pero una fila de la tabla B puede tener una fila coincidente de la tabla A. Por ejemplo, las tablas persona y cuenta tienen una relación de uno a muchos, es decir, cada persona puede tener más de una cuenta, pero por ejemplo, cada título proviene de una editorial. ¿Cómo así? Bueno, ya les explico cómo funciona de uno a muchos. Aquí tenemos un ejemplo
de nuestras entidades persona y cuenta y la representamos, pues aquí nos la están representando con uno a muchos, que sería n. También se puede representar con una letra M, también se puede representar con un asterisco, ¿sí? En este caso, pues en nuestro material de formación, pues lo han representado con una N. Entonces, eso significa que es de uno a muchos. Y sí, démosle un segundito. Bueno, y entonces esto se lee de la siguiente manera. Una persona es titular de muchas cuentas. Una persona puede tener muchas cuentas. Él puede sacar varias cuentas, pero una cuenta, una cuenta solamente puede tener o se le puede asignar a una persona. O sea, esa cuenta no va a tener varias personas, es asignada a una sola persona. ¿Sí? La relación siempre la vamos a leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si yo la leo de persona a cuenta, me dice que una persona puede tener varias cuentas y una cuenta solamente puede tener una sola persona. ¿Sí? Así se lee lo que es la relación de uno a muchos. Y eso es lo que ustedes van a identificar en sus proyectos cuando se sienten a realizar el modelo entidad-relación, ¿verdad? ¿Qué relación tienen entre cada tabla, entre cada entidad? Si es de uno a muchos, pues lo representamos de esta manera. Dice, a esta representación se le denomina multiplicidad. Uno a muchos y se lee de la siguiente forma. Dice, una persona es titular de N cuentas bancarias. De esta forma, una persona puede tener N, que puede ser cero, uno o más de una cuentas bancarias. Se puede leer en forma inversa, que el resultado es el mismo. Muchas o varias cuentas bancarias puede tener un mismo titular. Dice, cuando una relación cuando una relación es de uno a muchos y se mapea un modelo de base de datos relacional, la relación titular rombo se denomina convirtiendo una columna de la tabla de los muchos. Por ejemplo, en estas tablas que nosotros vemos aquí, que es de uno a muchos, nos podemos dar cuenta. Una persona, digamos que es el uno, que es la señora Annalise, ella puede tener varias cuentas, como nos lo vemos acá en la tabla cuenta. Si nos damos cuenta, mire que ella tiene dos números de cuenta. ¿Sí? Entonces, pero ese número de cuenta puede tener un solo titular, que la señora Annalise no puede tener dos, solamente puede tener uno, ¿verdad? Y cuando la relación es de uno a muchos, en este caso, que muchos es cuenta, donde colocamos lo que es la N, que son muchos, esa cuenta a mí, digamos, es como si trajera a mi tabla o a mi entidad cuenta el ID de la persona. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde dice titular, ¿sí? Digamos, traemos y lo colocamos como una columna dentro de mi entidad cuenta. No sé si ustedes me logran entender. Chicos, si están allí, si están comprendiendo el tema. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, bueno, la relación
que hay entre persona y cuenta, que es el titular, ¿verdad? Esa relación va a estar, digamos, visible en nuestra tabla cuenta. O sea, traemos, digamos así, traemos los datos de la persona, el ID de la persona y se coloca como columna en titular. Dice, cuando se puede ver en la figura interior, Annalise Méndez es titular de dos cuentas bancarias y todos los datos de la columna titular en la tabla cuenta se llama llave foránea. Entonces, cuando yo traigo, digamos, el ID de la persona a la tabla cuenta, digamos, esta columna titular, sí que es el ID de la persona que está asignado en la tabla cuenta, ya no se va a llamar primary key o llave primaria, se va a llamar llave foránea. Eso lo vamos a ver más adelantico, o creo que en la próxima sesión hacemos un ejemplo, ¿sí? Les voy a traer, digamos, como un proyecto para que lo hagamos desde el principio, ¿sí? De cómo se crea un modelo entidad-relación, cómo lo pasamos a modelo relacional, para que ustedes, pues, alcancen a comprender mejor cómo, cómo es que se diseña, pues, para que lo tengamos más claro. Entonces, ¿cuál es la regla del mapeo? Pues la relación de unos a muchos, que cuando hay esa relación de unos a muchos, lo debemos de tener en cuenta que cuando, donde está, digamos, el muchos, esa entidad, digámoslo así, o esa tabla, arrastra lo que es el ID de la tabla, en este caso personas, a mi tabla cuenta, y ese lo voy a llamar como llave foránea. Aquí, en este ejemplo que ustedes ven aquí, es lo que se llama el diagrama relacional, ¿verdad? Cuando nosotros estamos aquí, este, como tal, lo que ustedes ven aquí es el diagrama entidad-relación. Y así como está aquí, lo van a presentar ustedes. Así. Los atributos, las relaciones que existen entre cada entidad y, digamos, en este caso, ID personas y número de cuenta subrayadito. O sea, porque yo ya sé que esas son las llaves primarias o primary key. Sí, este es, digamos, como el primer punto que yo les hablaba aquí. Mire, modelo entidad-relación, que es el modelo lógico. Este primer punto, pues es este, digamos, este diagrama, con todas las, digamos, con todas las entidades que pues pueden salir dentro de su proyecto, que no van a ser dos, yo sé que no, yo sé que van a ser muchos más, ¿sí? Entonces, pero es este, digamos, como el ejemplo que nosotros tenemos para hacer nuestro diagrama entidad-relación. En la próxima sesión, pues vamos a ver algo que se llama normalización, porque obviamente a esto le vamos a aplicar lo que son las tres normas, ¿sí? Para nosotros poder ya, digamos, como organizarlo de una manera más correcta, nuestro diagrama relacional, que es el que tenemos aquí. Entonces, persona, mire qué persona, que es nuestra entidad que está aquí, persona, pues ya lo bajamos o lo traemos, digamos, aquí digamos, como a una tabla, ¿sí? Lo organizamos. Habíamos dicho que ID persona era nuestra llave primaria y lo vamos a representar como una PK, ¿sí? Primary key. Esa es nuestra llave primaria y y va a tener todos los atributos, que es país, identificación, correo, nombres, apellidos y edad, lo que pertenece a personas y sus características. Y, y nuestra entidad cuenta o nuestra tabla cuenta, ¿sí? Que la tenemos acá, pues también la representamos acá. Y también va a tener su PK, que es primary key, que es su número de cuenta que habíamos dicho que esa es la llave primaria con sus respectivas características, que en este caso es saldo y fecha de creación. Entonces, aquí porque dice que FK es titular,
Porque cuando yo les decía, cuando es uno a muchos, el que representa el muchos, digamos como si trae todos los, digamos, los datos de ID persona de la otra tabla, que en este caso es persona, esa, digamos, esa columna se va a convertir en lo que se llama una llave foránea. Entonces, mira, en tabla cuenta va a tener sus propias características, pero va a tener el titular, digámoslo así, o el ID de lo que es de personas, pero en este caso pues lo llaman titular en la tabla cuenta, que hace referencia al ID de persona que es primary key. Entonces lo representamos nosotros con una flechita indicando que desde la tabla persona o entidad persona, yo traigo lo que es la llave foránea, que en este caso se llama titular en esta entidad cuenta. Dice, en la figura se puede ver el nombre de las entidades, persona y cuenta. Los atributos haciendo especial énfasis en los que representan la llave primaria con el indicador PK, que es primary key. Y también se observa la relación titular columna de la tabla, indicando que es una clave o llave foránea de la tabla persona. Lo indica con el indicador FK, que es foreign key. ¿Listo? Algunos diagramas relacionales agregan metadatos para hacer más claro en el modelo del diseñador, así como la naturaleza de los datos del modelo. Ustedes no sé si recuerdan, pues que la clase pasada nosotros miramos lo de los metadatos. Entonces, este diagrama relacional, después de que nosotros tengamos ya diseñado nuestro diagrama entidad-relación, lo que pasamos a hacer es el diagrama relacional, que son ya las tablas que están aquí con sus respectivas conexiones con las llaves primarias y las llaves foráneas. ¿Listo? Que es el segundo punto que yo les hablaba aquí, que es el modelo relacional. ¿Listo? Ese es el modelo relacional. Y así lo vamos a hacer, así lo vamos a representar. Con metadatos, que yo les decía, que es varchar, entero, ¿sí? Entonces ustedes definen eh, qué tipo de datos van a tener, digamos, los atributos de sus tablas, cuál es la dimensión que ustedes les van a dar a cada una de ellas, ¿sí? Por lo menos I de persona es un entero. Ya sabemos que es un entero, 1, 2, 3, 4, 5. No hay, digamos, no hay pierde en ello. Los demás lo identificaron como varchar, edad como un entero también. Sí, eso lo definen ustedes. ¿Sí? En sus proyectos, ustedes mismos, cuando analicen, pues ustedes lo definen cómo lo van a hacer. Conclusión. La relación de uno a muchos se termina convirtiendo en una columna en la tabla que tiene la multiplicidad de los muchos. Esa es nuestra conclusión de uno a muchos. Bueno, vamos a mirar de muchos a muchos. ¿Sí vamos bien, chicos? Ya saben, cualquier cosa pueden Sí, preguntar. Ok, igual pues la grabación queda, ustedes la pueden volver a mirar o se pueden ayudar con videos pues extras para que también les quede pues más claro de los conceptos y cómo es que se maneja pues digamos esos tres principios que es entidad, atributo y relaciones pues dentro de los diagramas. Bueno, vamos a vale, mirar lo muchas que gracias. son. Ok, bueno, vamos a mirar la relación de muchos a muchos. Se representa con n a ambos lados. De uno a muchos, recordamos que se representaba uno y n, o sea, uno a muchos. N siempre lo vamos a representar muchos. Dice, en una relación de muchos a muchos, una fila de la tabla A puede tener relación con muchas filas de la tabla B. Y también en sentido contrario, una fila de la tabla B con respecto de varias filas de la tabla A.
Esta relación se crea definiendo una tercera tabla denominada tabla de relación. Esta nueva tabla tiene una clave principal de la tabla compuesta de las claves foránea de la tabla A y de la tabla B. ¿Cómo así? Aquí vamos a mirar, aquí nos presenta un ejemplo. Dice, se necesita almacenar la información de unas referencias bibliográficas o publicaciones de libros, tesis, artículos que escriben los estudiantes de una universidad. Y como se sabe, un libro, tesis, artículo o cualquier publicación puede ser elaborada por más de una persona y a su vez una persona, llámese docente, estudiante o investigador, puede tener más de una publicación de su autoría. Entonces, miremoslo aquí. Nuestro diagrama entidad-relación. Entonces tenemos nuestra entidad persona y otra entidad que tenemos publicación, ¿sí? Y la relación entre estos dos, pues tenemos algo que se llama autor, ¿listo? Entonces, una persona es autor de una o varias publicaciones. Y si lo leemos de derecha a izquierda, una publicación tiene uno o muchos autores. Por eso le llamamos muchos a muchos, porque tanto de ida como de vuelta, pues él tiene muchos a muchos. Dice, me dice acá el ejemplo, que cuando nosotros tenemos una relación de muchos a muchos, se crea una tabla. Entonces, en este caso, pues tenemos lo que es tabla persona, tabla publicación, pero se me crea una nueva tabla que se va a llamar autor. ¿Listo? Entonces, dice, como se observa en la figura, la entidad publicación tiene una llave primaria llamada identificación y existe una relación llamada autor y representa que una persona puede ser autor de uno o muchas publicaciones y que una publicación puede ser autoría de una a muchas personas. ¿Listo? Entonces, la regla de mapeo de este modelo entidad-relación dice, en una relación de muchos a muchos se transforma en una tabla cuya llave primaria está compuesta por las llaves primarias de las otras dos tablas. O sea, esta tabla nueva que se crea, ¿sí? Me va a tener lo que es el ID de persona y me va a tener lo que es el ID de publicación. ¿Verdad? Las llaves primarias de persona y publicación se van a convertir en llaves foráneas en autor. Y él también tendrá sus propias características. Miremoslo. ¿Cómo lo miramos acá? Digamos, el ID, miren, tenemos la tabla persona, la tabla publicación y tenemos una tercera tabla que se llama autor. Esa tabla autor va a tener I de persona y de publicación. Me trae los dos IDs de las tablas y aquí en esta tabla autor ya no se me van a llamar primary key, sino que ya se va a llamar foreign key o la llave foránea. ¿Listo? Entonces, digamos el ID digamos el uno que es el que nos presenta acá, ¿sí? De Annalise. Pues mire que este uno tiene varias publicaciones, no solamente uno. Y este libro, digamos, el ID 5 pues tiene varios autores, ¿sí? Entonces, por eso se llama de muchos a muchos. Y eso es lo que ustedes también van a identificar en su proyecto. Dentro de mis entidades o dentro de mis tablas, ¿cuál va a ser la relación de muchos a muchos? Porque cuando se presenta esa relación, eso me va a generar a mí una tabla nueva. Y les aseguro que ustedes van a tener este tipo de relaciones.
Dice, la representación de NN con un diagrama relacional se muestra en la figura a continuación, donde se usan los prefijos FK1 y FK2 que los llamamos las llaves foráneas. Acá arriba tenemos lo que es el diagrama entidad-relación, ¿sí? Con todos sus atributos, con todo su, digamos, su relación. Y aquí tenemos lo que es el diagrama relacional. Tenemos la tabla persona, la publicación y la que se crea en unión de estas dos tablas que se llama autor. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos nuestra llave foránea 1 y nuestra llave foránea 2, que corresponden a la publicación y a la persona. Entonces la flecha siempre va a ser, si esta tabla tiene la llave primaria de la tabla, digamos en este caso persona, entonces desde aquí sale y la flecha siempre va a ir a la tabla donde va a ir la tabla, la llave foránea. Bueno, vamos a mirar lo que es la relación de uno a uno. Bueno, espero que pues, les haya quedado claro cómo funciona la relación de muchos a muchos o que yo me haya dado a entender. Y si no, pues bueno, vuelven a mirar el video o se ayudan pues también con otros, con otros videos. Vamos a mirar la relación de uno a uno. Dice, en una relación de uno a uno, una fila de la tabla A solo puede tener una fila coincidente de la tabla B y viceversa. Se crea entonces una relación uno a uno si ambas columnas relacionadas son claves principales o tienen restricciones únicas. Dice, este tipo de relación no es común porque la mayoría de la información que está relacionada de esta manera estaría en una tabla. Se puede usar una relación de uno a uno por algunos de estos motivos. Dividir una tabla con muchas columnas, aislar parte de una tabla por motivos de seguridad, almacenar datos de corta duración y que podrían eliminarse fácilmente borrando la tabla periódicamente, o almacenar información que solo se aplique a un subconjunto de la tabla principal. O sea, esta relación, pues digamos que no es muy común, ¿verdad? Sí, por lo general siempre tenemos tabla de uno a muchos o de muchos a uno, o la relación de muchos a muchos. Digamos, es como la más, como la que más, como la que más se nos da en nuestro diagrama entidad-relación. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo que lo tomamos nuevamente del ejemplo anterior, que es del banco. Dice, volviendo al ejemplo del banco, esta vez se supone que la empresa necesita información sobre sus empleados, lo que a la vez puede ser clientes del banco. Entonces dice, en el momento de convertir la relación o con multiplicidad uno a uno a tablas, la relación uno a uno se convierte en una columna de la tabla empleado con restricción de unicidad, como se muestra en el siguiente diagrama. O sea, aquí miramos la relación, aquí nos muestra una relación de persona con un empleado. Una persona, digamos, esta relación entre estos dos es única. O sea, no puede haber los mismos datos del empleado, no lo puede tener otra persona. Y la persona tiene solamente los datos donde está el empleado. O sea, esos datos no puede, no, digamos, digamos, una identificación no lo puede tener otro empleado, eso es único. Entonces, no, digamos, no va a haber una relación de muchos a muchos, de uno a muchos, sino que es una relación de uno a uno. Un empleado puede tener, un empleado tiene una sola, digamos, identificación de persona y persona de empleado. No se puede repetir, no se puede, digamos, eh, hacer de muchos a muchos. Por ejemplo, en este caso que mostramos la tabla persona con la tabla empleado, que es donde tenemos la relación de uno a uno, ¿sí? Cualquiera de las dos tablas, llámese persona o llámese empleado, puede tener la llave primaria. Si es empleado, pues aquí en empleado yo tengo lo que es I de persona y lo represento de esta manera. O, o al contrario, o si yo quiero que persona tenga I de empleado, pues lo traigo a persona.
Cuando es la relación de uno a uno, no importa dónde va la llave foránea, va a cualquiera de las dos, a cualquiera de las dos tablas. Dice, como se puede inferir de la figura, diagrama relacional uno a uno, se crea una tabla donde se relacionan los datos de las personas que son empleados del banco a través de una columna que se llama ID persona. Pero es común entre algunos diseñadores ponerle el nombre que lo relacione con la tabla a la que pertenece, es decir, ID empleado. Pero esta, o sea, lo que quiere decir es que en este caso a la tabla empleado no le dieron un ID empleado, que será como lo más correcto, y es lo más correcto. Así lo vamos a hacer nosotros. Sí, aquí ID empleado, aquí debería tener una llave primaria de esta tabla que sería ID empleado, ¿verdad? Y persona, pues la ID persona, como está allí. En este caso no lo hicieron así, sí, igual es válido, pero se recomienda que cada tabla tenga su ID, ¿sí? En este caso no lo tiene, pero pues sí es recomendable que lo tenga. Esto es todo lo relacionar con eh, el diagrama entidad-relación y el diagrama relacional, que es lo que nosotros vamos a presentar en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, en nuestra primera evidencia. Aquí ya vamos a hablar todo lo que es de la parte de normalización, ¿sí? Primera forma, segunda forma, tercera forma, ¿sí? Para que podamos, para que el trabajo pues ya nos quede muchísimo mejor. Sí, esto lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? Voy a mostrarles cómo debe de quedar el proyecto, ¿sí? Para que no, pues para que todos hablemos un mismo idioma, ¿verdad? Para que no, profe, esto es así, tal, no. O sea, les voy a mostrar el trabajo para que ustedes se den cuenta cómo se debe de presentar, ¿sí? Para que todos me lo presenten igual. La introducción, que ya sabemos que va a ser, digamos, contextualizar, digámoslo así, el trabajo de cada uno de ustedes, el proyecto, de qué se va a tratar el proyecto. Sí, lo vamos a traer nuevamente a colación y lo vamos a colocar en la introducción. ¿Sí? Va a tener nuestros tres puntos, como ya se los había dicho, el modelo entidad-relación, que se los mostré, el modelo relacional y el diccionario de bases de datos. Sí, que todas esas tres partes ya las hemos mirado. O sea, ustedes ya pueden sentarse a mirar el proyecto de ustedes y ir identificando cuáles son las entidades o cuáles son las tablas que tiene mi proyecto. Eso ya lo podemos ir mirando, lo podemos ir haciendo y podemos también, digamos, si lo quieren compartir o lo podemos revisar, también lo podemos hacer, ¿sí? Para que, digamos, vayamos realizando de una vez las evidencias, para que no nos dejemos coger la tarde, ¿sí? Para que lo podamos hacer. Y también vamos a hacer lo que son las políticas, que también nos lo pide nuestra guía, ¿sí? Políticas de integridad, de confidencialidad, ¿sí? Para garantizar, digamos, como la información de los datos que tenemos en nuestro proyecto, porque eso es de ustedes. Entonces, ¿ustedes qué políticas van a tener dentro de su proyecto que me garanticen la confidencialidad de mis datos, de mi proyecto, de mi base de datos y también la integridad de la base de datos, la disponibilidad también de la información que debe tener o que va a tener mi base de datos? ¿Listo? Entonces, nosotros ya vamos viendo, digamos así como todas las partes que puede tener nuestra evidencia para que lo vayamos trabajando. Yo los invito a que leamos, que busquemos en internet, miremos en YouTube videos si de pronto no nos ha quedado muy claro o cómo yo voy sacando digamos, las tablas o las entidades de mi proyecto, ¿sí? Bueno, nuestra próxima sesión, pues vamos a trabajar, como les digo, la normalización y vamos a mirar pues un pequeño ejemplo pues para que les quede más claro. No sé si ustedes tengan pues alguna pregunta, alguna pregunta, chicos, o todo quedó claro. Ok, ok, vale, Tatiana. Entonces, pues, bueno, no siendo más, pues les agradezco mucho pues la participación y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Muchísimas gracias.